Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a ver el siguiente video del curso de fertilización en frutales. Sean ustedes bienvenidos. La pregunta que vamos a responder en el día de hoy es ¿con qué fertilizar? Para esta pregunta primero debemos contar y explicar qué es lo que es un nutriente y qué es lo que es un fertilizante. Un fertilizante no es más que una sustancia química o orgánica que posee nutrientes necesarios por la planta. Los nutrientes son elementos de la tabla periódica, los cuales necesita la planta en forma obligatoria para crecer y desarrollarse. Sin esos nutrientes, la planta moriría. Por otro lado están los elementos beneficiosos, que son elementos de la tabla periódica que ayudan al crecimiento de la planta, pero que no son imprescindibles para que la planta sobreviva. Sin embargo, pueden ayudar a lograr buenos rendimientos. El ejemplo bandera de los nutrientes de los elementos que se consideran beneficiosos es el silicio. Sin embargo, el sodio también puede considerarse en ciertas dosis como un elemento beneficioso. El aluminio, otro elemento que en pequeñas dosis puede ayudar a la planta a defenderse contra el ataque de plagas y enfermedades, y en altas dosis puede ser tóxico. Bueno, los nutrientes hay de varios tipos. Están los estructurales, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, que se aportan por medio del agua y del aire. Luego están los macronutrientes, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Y luego vienen los nutrientes secundarios, que son el calcio, el magnesio, el azufre. Y finalmente los micronutrientes, que son el hierro, el zinc, el molibdeno, manganeso, etc. Vamos a hacer un video especialmente explicando a profundidad para qué sirven cada uno de estos nutrientes. Sin embargo, ya explicamos que todos los nutrientes son necesarios para que la planta complete su desarrollo. En teoría, si el suelo o el agua de riego no aporta ninguno de estos nutrientes, todos estos nutrientes deben ser aportados vía fertilización para completar una sana nutrición de la planta. En forma errónea se nos ha inculcado que nosotros debemos fertilizar solo con los macronutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio. Tal vez sea algo que venga de la industria de fertilizantes que se dedicó a comercializar estos productos, que son los que se manejan en mayores volúmenes. Sin embargo, obtener altos rendimientos implica hacer una nutrición balanceada de absolutamente todos los nutrientes, desde los macros, los secundarios, los micronutrientes, en cantidades suficientes para que pueda desarrollarse la planta. Con cada fruto o con cada hoja que se venda y que salga del sistema, se están yendo todos esos nutrientes, unos en mayor cantidad que otros, y esos son los que deben reponerse. La tesis habla de que uno debe reponer lo que se va con la cosecha, ya que las hojas y los tallos son incorporadas nuevamente al ecosistema al ser incorporados con un pase de rastra o con un pase de maquinaria, o simplemente descomponiéndose en la superficie del suelo y luego ocurriendo la mineralización. Sin embargo, si nosotros en el proceso, por ejemplo en un invernadero, retiramos todo el follaje y lo sacamos fuera del sistema, al igual que los frutos, en ese caso se debe reponer tanto los nutrientes que se van con los frutos como los que se van con el follaje. Para decidir con qué fertilizar, entramos al primer video de este curso, que trataba de cuándo fertilizar.
Dependiendo de la fase fenológica que esté el cultivo, nosotros debemos aplicar más cantidad de un nutriente que de otro, ya que la planta no absorbe los nutrientes en forma continua. Por ejemplo, cuando está en fase vegetativa, absorbe mucho más nitrógeno, algo de fósforo y algo de potasio, por hablar solo de los macronutrientes. De hierro demanda muchísimo porque se necesita en los puntos de crecimiento, el azufre para formar proteínas y el calcio para darle rigidez estructural a la pared celular de cada una de las células nuevas que se están formando. Entonces hay una alta demanda de esos nutrientes en fase vegetativa. Ahora, cuando estamos en fase reproductiva, o sea, en la fase de fructificación, la demanda más alta tiende a ser del potasio. Se dice que el cambur o el banano es una fruta que aporta mucho potasio al cuerpo humano cuando uno consume bananas. Ese potasio no sale de la nada, eso sale de la fertilización que se le aplica al cultivo. Bien sea en fertilizantes químicos que se apliquen al suelo, fertilizantes orgánicos o por el aporte natural del suelo. Pero ese potasio viene de algún lado, el que llega a la fruta y que después nos consumimos nosotros cuando estamos consumiéndonos una deliciosa banana. Igual sucede con un mango, igual sucede con un aguacate, igual sucede con un tomate, un pimentón. En esa fase de fructificación la demanda de potasio es mucho más alta. Sin embargo, todavía persiste una demanda de nitrógeno, una demanda de fósforo, una demanda de azufre, una demanda de molibdeno. Todos los nutrientes están siendo demandados. Nosotros debemos aportar principalmente potasio, porque es lo que está necesitando y es lo que está demandando el fruto, pero también debemos aportar todos los demás nutrientes para que la planta tenga un óptimo desarrollo. Existe un químico alemán de nombre Liebeck, en el año 1800 y picote, estamos hablando casi 2 siglos atrás, se considera el padre fundador de la química agrícola. Este señor descubrió una cosa que se llama la ley del mínimo y habla que el rendimiento de las plantas va a estar asociado al nutriente que esté en la menor cantidad posible en la planta. Eso quiere decir que si nosotros tenemos muy poquito zinc en comparación a la cantidad de zinc que necesita la planta, nosotros podemos estar aplicando todo el potasio que queramos, todo el nitrógeno, todo el fósforo, todo el calcio, pero el rendimiento final del cultivo va a estar asociado al nivel del zinc que hayamos aplicado. Eso quiere decir que con una pequeña cantidad de zinc, porque el zinc se demanda en pequeñas cantidades, nosotros podemos mejorar en una manera muy importante la productividad de todo el cultivo. Para eso es muy importante estar haciendo continuamente, sobre todo en explotaciones comerciales, análisis foliares. Los análisis foliares nos van a decir cuáles son los nutrientes que se encuentran en niveles altos, cuáles son los nutrientes que se encuentran en niveles bajos, de tal forma que nosotros podamos ajustar la estrategia de fertilización para adaptarla a los requerimientos de la planta en ese momento determinado. Vamos a hacer un capítulo especialmente tratando estos temas, además de que serán tocados en el punto de cuánto fertilizar. Aquí estamos tratando es con qué, ya sencillamente estamos enunciando, fíjense que en cada uno de los videos nosotros vamos a profundizando un poquito más de lo que se mencionó en el video anterior. A veces uno dice que el video de cuándo fertilizar era muy escueto porque no hablábamos de cantidades, no hablábamos de fertilizantes, no hablábamos de ninguna de estos aspectos, pero es que esos son los aspectos que se van tratando en los temas siguientes, que se apoyan en los primeros videos que se fueron realizando. Entonces ya estamos hablando aquí de la fase fenológica y estamos hablando en forma precisa que en una fase de desarrollo vegetativo necesitamos más nitrógeno y en una fase de desarrollo reproductivo necesitamos más potasio, pero no exclusivamente nitrógeno y no exclusivamente potasio, necesitamos una nutrición balanceada. ¿Y quién nos dice esa nutrición balanceada? Los análisis foliares, los análisis de suelo, esos son los que nos van a decir cómo es que vamos a calcular nosotros nuestra cantidad de fertilizante, pero eso es tema de otro video. Ahorita sencillamente estamos enunciando con qué fertilizar. Entonces, hasta ahora hemos mencionado los nutrientes
qué nutrientes necesita la planta. Porque la esencia del nutriente que necesita la planta es la que nos va a decir qué fertilizante vamos a usar. Comercialmente se hacen diversos tipos de fertilizantes y ahí tenemos que hablar sobre los distintos tipos de fertilizantes que existen en el mercado. Y allí, sabiendo nosotros el nutriente que está necesitando la planta en un momento dado, es que vamos a seleccionar el fertilizante. Y ahí es donde vamos a poder responder exactamente con qué fertilizante vamos a aplicarle a esta planta. Entonces, ¿cómo elegimos el fertilizante? Por ejemplo, si estamos en fase vegetativa, que la planta es lo que está sacando hojas, nosotros necesitamos un fertilizante que promueva la formación de hojas. Entonces necesitamos un fertilizante que sea rico en nitrógeno. La urea, el sulfato de amonio, el nitrato de amonio son fertilizantes que contienen exclusivamente nitrógeno. Ellos nos pueden ayudar a balancear la nutrición, pero exclusivamente con esos fertilizantes nosotros no vamos a lograr buenas cosechas. Nosotros debemos aportar también fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, molibdeno, hierro, zinc. Entonces, significa que nosotros podemos utilizar algo que se llaman fertilizantes compuestos o fertilizantes complejos. Los fertilizantes compuestos son formados por varias sustancias que lo mezcla la fábrica de fertilizantes para hacer unas fórmulas. Esas fórmulas están decididas en lo que comercialmente se puede vender más. Eso quiere decir que si la demanda, ellos hacen unos estudios de las regiones donde ellos van a vender sus fertilizantes, y si consiguen que el fertilizante, que la fórmula que más se demanda o que reúne las condiciones para cubrir los requerimientos de una determinada región, es una combinación que tenga 10% de nitrógeno, 20% de fósforo y 5% de potasio, ese es el fertilizante que ellos van a producir comercialmente. Y nosotros vamos a conseguir con mucha facilidad en el mercado ese fertilizante 10-25. Sin embargo, nuestros suelos son como las personas, cada persona es un mundo, cada persona es diferente. Bueno, en este caso el suelo, cada suelo es distinto y cada cultivo que se desarrolla en cada suelo es distinto. Entonces nuestros requerimientos no necesariamente son los requerimientos que que determinó la planta de fertilizantes cuando decidió comercialmente lanzar un fertilizante al mercado. Nosotros, en función de eso, nosotros podemos arrancar de ese fertilizante que tiene 10% de nitrógeno, 20% de fósforo y 5% de potasio y modificarlo de acuerdo a nuestros requerimientos. Entonces podemos mezclarlo con cierta cantidad de urea o con cierta cantidad de cloruro de potasio o sulfato de potasio, dependiendo de los requerimientos de nuestro cultivo, para llevarlo y hacerlo más parecido a lo que necesita nuestra planta. Eso es en términos comerciales. En términos caseros, porque muchas personas ven estos videos de nuestro canal que tienen sencillamente unas pocas plantas en su casa. En términos caseros, nosotros tenemos que irnos a métodos más estándares y no podemos estar haciendo estas mezclas porque son un poquito más complicadas. Entonces deberíamos ir a los fertilizantes que están disponibles en el mercado y aceptar cualquier variación. O sea, una variación del 5% en la productividad de un cultivo. Cuando tienes 2-3 maticas en tu casa, 2 arbolitos, no representa mayor impacto económico. Pero cuando estamos hablando de 20, 30, 100 hectáreas, 1000 hectáreas de un cultivo, esa pequeña variación del 5% puede ser la diferencia entre estar en los números azules o en los números rojos, o sea, tener rentabilidad o tener pérdidas en el proceso. Entonces es muy importante atacar esas pequeñas diferencias para mejorar y buscar la excelencia en la productividad del cultivo. Entonces, el punto es que debemos ajustar la fertilización en el caso de las producciones comerciales, con carácter comercial, para buscar la máxima rentabilidad de la persona, en la finca, la empresa, la unidad de producción que se trata. Y para eso es muy importante apoyarse en los análisis foliares y en los análisis de suelo. Luego vamos a tratar otro punto que es importante porque ciertos cultivos tienen ciertas demandas de ciertos nutrientes. Ahí, por ejemplo, se habla que la papa es un cultivo que es muy susceptible al cloro. Entonces, si nosotros utilizamos un fertilizante que contenga cloro, por ejemplo, cloruro de potasio,
nosotros vamos a producirle daños a la papa y la cual va a agarrar valores no comerciales. Entonces nosotros allí tenemos que buscar fertilizantes que estén hechos a base de sulfato de potasio o nitrato de potasio. O siguiendo en el ejemplo de la papa, el nitrato que aunque no es un frutal, pero ilustra muy bien el tema, el nitrato de potasio tiene nitrógeno y tiene potasio. Nitrógeno en forma de nitrato y potasio en forma de nitrato de potasio. Entonces, cuando la planta absorbe el nitrato de potasio, está absorbiendo esos dos nutrientes. Y puede que nos interese frenar completamente el desarrollo vegetativo de la papa para que la papa dedique sus esfuerzos en producir puro fruto, puras tubérculos. Entonces, si nosotros aplicamos nitrato de potasio, podemos hacer que la planta se dedique a producir hojas a la vez que está produciendo frutos. Y eso puede venir en detrimento al rendimiento de frutos. Entonces, por esa condición, de repente no es conveniente el nitrato de potasio y pasa a ser como el fertilizante más importante en esa etapa de tuberización, el sulfato de potasio. En forma similar ocurre con los frutales. Sin embargo, por ejemplo, el banano, entrando en este ejemplo, ellos tienen unos brotes que están saliendo que van a ser unas próximas plantas y están estos racimos que ya están en formación y están enllenados. Entonces, eso significa que el nitrato de potasio sí sería un producto interesante porque ayudaría a las dos cosas. Al igual que esta planta no es tan susceptible al cloro, entonces pudiéramos usar cloruro de potasio y pudiera hacer la mezcla cloruro de potasio con urea. Y entonces podríamos basarnos en un producto comercial como el producto que tenía 10% de nitrógeno, 20% de fósforo y 5% de potasio, y lo podríamos mezclar de acuerdo a nuestros requerimientos con cloruro de potasio y urea. Entonces estaríamos mezclando esos tres fertilizantes y haríamos la mezcla que necesitaría la planta. Las cantidades que se utilizarían en ese caso, eso va a depender de los análisis que se hagan y vamos a hacer un video explicando eso, que es la siguiente pregunta: ¿con cuánto fertilizar? Pero ahorita estamos respondiendo la pregunta: ¿con qué fertilizar? ¿Cómo hacemos el proceso de selección de fertilizantes? Entonces ya vimos las demandas del cultivo, ya vimos el tema de los requerimientos especiales que puedan tener los cultivos, como en el caso, por ejemplo, de lo que explicamos con la papa. Cada cultivo, es cuestión de revisar en la literatura, tiene unos nutrientes que son contraproducentes. Entonces, ese punto es relevante. Vamos a un punto que se nos estaba escapando, que también era importante a la hora de determinar con qué fertilizar, es los aportes del suelo, y ya habíamos hablado de la demanda de cultivo, pero y también debemos tomar en cuenta el aporte del agua de riego. Entonces, el aporte del suelo lo comparamos con la demanda del cultivo, y si hiciéramos una resta obtenemos lo que falta para lograr la cosecha. Entonces, puede que este cultivo tenga una alta demanda de potasio, pero si este suelo posee suficiente potasio, nosotros no necesitaríamos aplicar más potasio. Entonces eso nos puede modificar nuestra estrategia de fertilización. A lo largo del tiempo, los contenidos de nutrientes de los suelos van cambiando y el aporte de cada uno de esos nutrientes va variando en el tiempo. Entonces esos análisis deben hacerse en forma periódica porque eso puede representar cambios en la estrategia de fertilización a lo largo de los años. Un fertilizante, por ejemplo, por estar usando mucho esas fórmulas comerciales que se venden realizadas por las fábricas de fertilizantes, es que tiende a haber mucho fósforo y llega un momento en que de repente uno ya no necesita aplicar fósforo al suelo, sino sencillamente con el fósforo que ya había de años anteriores aplicando fósforo sería suficiente para lograr buenas cosechas. El otro punto, el otro aporte importante viene en el agua de riego para todos aquellos que poseen riego. El agua de riego posee nutrientes y esos nutrientes pueden representar un ahorro importantísimo en la cantidad de fertilizante que se le aplica al cultivo. Ya iremos al momento otra vez del con cuánto fertilizar, pero si nosotros tenemos un agua que posee mucho, por ejemplo en esta finca, en este sitio donde nos encontramos, el agua de los pozos son muy ricas en magnesio. Entonces, estábamos aplicando un producto
llamado Sulpomac, que era sulfato doble de potasio y magnesio como fuente de potasio, pero también a la par estábamos aplicando magnesio. Entonces, resulta que con el agua de riego estábamos cubriendo perfectamente las cantidades de magnesio que necesitaba el cultivo. Entonces, el magnesio que venía del Sulpomac era adicional, y entonces, en vez de ayudar a la nutrición, lo que hacía era un bloqueo del calcio y del potasio por un tema llamado antagonismo, y más bien los frutos fueron progresivamente disminuyendo de tamaño porque le faltaba potasio a la planta. Cuando hicimos los análisis matemáticos del proceso, conseguimos que el magnesio que estábamos aplicando era suficiente para el cultivo, junto con los análisis de laboratorio, por supuesto. Entonces, sencillamente dejamos de usar absolutamente nada de magnesio. Nada. Aquí en este lugar donde estoy hablándole, no se aplica ahorita en este momento absolutamente nada de magnesio en forma de fertilizante. Todo el magnesio lo aporta el agua de riego. Entonces, el agua de riego puede representar una relevancia, una importancia, una ayuda muy importante a la hora de disminuir los costos en fertilización. Y por eso es que es muy importante hacer los análisis del agua. Todo esto nos va a ayudar a decidir con qué fertilizar. En Europa, por ejemplo, es muy importante el tema de los nitratos, y el agua de riego posee muchos nitratos. Entonces, eso también nos reduce la cantidad de nitrógeno que nosotros debemos aplicar en forma de fertilizante. En los sitios donde hay plantas industriales, por ejemplo, refinería, plantas eléctricas, la quema de todos estos combustibles fósiles producen azufre. El azufre es el famoso, el que ayuda a la lluvia ácida, pero ese azufre también puede ser un efecto fertilizante en ciertos niveles de dosis y cubrirse todos los requerimientos que tiene la planta de azufre producto de esa lluvia ácida. Entonces, nosotros no precisaríamos aplicar azufre. El azufre, valga la acotación, es un componente muy importante en la formación de las proteínas para las plantas, al igual que el nitrógeno, y también ayuda en gran medida en los mecanismos de defensa de la planta ante ataques de plagas y enfermedades. Entonces, fíjense toda la cantidad de cosas sobre las cuales se sustenta la decisión de elección del fertilizante para decidir con qué fertilizar. Así concluye un video más de nuestro curso de fertilización en frutales. En esta oportunidad, discutiendo los elementos que definen y ayudan a responder la pregunta ¿con qué fertilizar? Los invitamos a seguir viendo otros videos del curso de fertilización y de nuestro canal de agrotecnologiatropical.com. No dejen de darle a la campanita para ser notificados cada vez que subamos un nuevo video para ustedes. Muchas gracias.